Sol, si nos escuchas, conecta tu camarita para que nos saludemos. Bueno, nos quedamos en las diferentes religiones a pesar de que... Hola, perdón. Bienvenida, mira, está aquí la banda. Saludos a todos, por aquí estaré. Estoy dándole de cenar al bebé. Alexis es el único que a lo mejor algunos no conocen. Él estaba también en Comunidad Paz, pero aquí ya está. Muy bien, muy bien. Pues vamos a quién leyó, quién sigue. Juan Carlos, ayúdanos. Estamos ahora este método. Tu micrófono, Juanquis. Perdónenme. Este método no pretende interpretar la Biblia según una institución religiosa, solo explicar la interpretación de Jesús para comprender los usos correctos de la Biblia. El discípulo deberá entender la Biblia como Jesús lo hacía, dejando a un lado las denominaciones. Veamos cómo usaba Jesús los escritos proféticos. ¿Y cuántos problemas no tuvo Jesús por interpretar de diferente manera la escritura? Muchos, ¿verdad? Esto lo llevó dentro de todo al plan de Dios, en el sentido que tuvo que ir a la cruz por interpretar de una manera diferente a lo que hacían los demás, ¿verdad? Entonces, vamos a leer este versículo, Juan 5:39. Sol, por favor, ayúdanos. ¿Ya se fue? Hola, ¿sí me escucha? Ahí estamos. Ayúdanos a leer este Juan, versículo. ¿qué, perdón? 5:39 y 40. Ok, ustedes estudian las escrituras proféticas a fondo porque piensan que ella les da vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Así es. Entonces, empezamos ya con el primer problema. Jesús empieza a confrontar a las personas de ese tiempo y, en este caso, los judíos. Voy a hablarlo en general, ninguna secta, pero vamos a ver nada más como los judíos. Les empieza a decir, ¿ustedes piensan que dónde está la salvación? Físicamente en el libro. En este caso, en las escrituras proféticas. Eso es algo que nosotros también tenemos que empezar a interpretar de otra manera. ¿Por qué? ¿En dónde venimos? ¿En dónde encontramos la salvación? ¿En un libro? ¿En dónde la encontramos? En la fe, ¿no? En Dios, claro, a través de la fe, pero eso es importante. Cuando vamos a seguir leyendo, vamos a ir leyendo, van a ver importante. Fanny, ayúdanos con Juan 5:46 al 47. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Ok, ahora yo les pregunto, ¿todos creen en Jesús? Sí. Sí. ¿Seguros? Sí. Y viene la pregunta como lo acaba de hacer Jesús, ¿y entonces por qué no le hacen caso a Jesús? Porque aquí le está diciendo, si en verdad creyeran a Moisés, o sea, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, dice, me creerían a mí, porque él escribió acerca de ¿quién? De Jesús. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo les digo? ¿Ustedes creen lo que está en la palabra de Dios? Y aquí empezamos, como siempre les he dicho, a confrontarnos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque eso es diferente. Cada uno de nosotros podemos decir, sí, creo en Jesús, sí leo la Biblia, pero no lo estoy viviendo. Y Juan Saín le dio al clavo hace rato, ¿no? Un discípulo de Jesús es aquel que vive, que practica las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿cómo ven? ¿Se empieza a poner bueno? Tenemos que trabajar mucho. Siguiente, ¿quién no ha leído? Anaí, ¿ya salió? ¿Ya se fue? A ver, vamos a ver, ¿quién quiere leer Lucas 24, del 13 al 27? Yo. Órale. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén.
Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido mientras conversaban y hablaban. De pronto, Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que los reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? Preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que había visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¿qué necios son? Y de todos los profetas. Explica lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Ok, entonces fíjense bien, aquí hay una parte que nos interesa. Cuando le preguntan a Jesús, ¿no? Tú debes de ser la única persona en toda Jerusalén que no sabe, no escuchó, no oyó lo que pasó ahí. Por supuesto, esta es una pregunta muy importante porque nosotros, cuando alguien nos pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué respondemos? ¿Les ha tocado eso? Como que anda fallando el internet. Escuchamos así. Bueno, como que está fallando el internet, ¿verdad? Se está pachequeando ahí, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Entonces les decía, ¿qué es lo que respondemos acerca de Jesús? Porque estos hombres, estos discípulos, también le dijeron, casi se le ponen al brinco a Jesús, ¿no? Parece que, ¿cómo no sabes lo que ha pasado? Y todo nos va a llevar simplemente cuando Jesús les dice esta palabra, qué necios son. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Y eso es otra pregunta para nosotros. ¿Por qué somos tan necios a veces al escuchar o al no obedecer lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros? Parece que ese relato nos lleva o nos confronta a nosotros mismos. ¿Por qué somos necios muchas veces? ¿Por qué no creemos en lo que Dios ya nos ha dado, nos ha dejado escrito y sobre todo nos está diciendo que hagamos? ¿Qué tan difícil es obedecer a Dios? Aquí viene la pregunta de los 24,000. ¿Solamente a mí me cuesta trabajo o también a ustedes? A Yo creo todos, que ¿verdad? somos muchos, Entonces, ¿no? eso es muy importante que tengamos nosotros. Tenemos que dejar de ser necios, si no tenemos que empezar a creer en lo que nos dice Dios a través de su palabra. Vienen tiempos o hemos vivido tiempos difíciles donde no sabemos o preguntamos a Dios. Platíquenme, ¿qué le han preguntado a Dios en este tiempo o en alguna aflicción? ¿Qué le han dicho o qué le han reclamado? A ver, porque yo creo que todos hemos pasado esa situación. ¿Qué le han reclamado a Dios? Uy, no, de todo, pastor. Una nada más, Fanny, no te preocupes. Pues la economía. ¿Por qué a veces es tan difícil? O sea, haces mucho y
sube y baja, viene y va, y hay Ok. promesas, y hay bla, 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 y trabajas y trabajas y trabajas, y Ok. Y no. nunca rinde. Ok, eso es un buen ejemplo. Eso casi era la lección 8, pero nos va a servir ahorita. ¿Por qué creen? Ahora, ¿quién puede responder a eso? Ya en una parte, vamos a llamarlo así, no carnal o lo que hemos vivido, sino vamos a darle una explicación, ahora sí, espiritual o al menos desde la parte bíblica. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién le puede responder a Fanny? A lo que No, pues le... yo me puedo responder a mí A misma. ver, no, espera, no, no. A alguien más, ahorita tú al final, dale chance. A ver, ¿quién le puede responder lo que dijo ahorita Fanny? A ver, Juan Carlos, vamos, te veo con muchas ganas. No, bueno, el primero sería clásico, que es el principio en el que Dios nos da un trabajo, ¿no? El hecho desde la creación de Adán le dijera, mijito, no vas a estar aquí gratis, vas a estar cuidando esto, ¿no? ¿Sí? Y Jesús lo reitera, ¿no? El que no trabaja, que no coma. Pero el altibajo más bien tendría que ver con lo que señala, creo que Proverbios, que es el tema de que pues, al enaltecido se le humilla y al humillado se le enaltece y de repente termina siendo, cuando no hay una estabilidad espiritual en mí, un Ok. proceso. No me des tanto que me olvide de ti y no me des tampoco que te maldiga. Creo que dice Salomón en los Proverbios, no me acuerdo textualmente. Está bien. Pero bueno, esa sería sacando la Biblia y no sintiéndome igual, ¿no? Sí, Esa sería como una respuesta, ¿no? correcto. Bien, bien. Dos cosas importantes. Ahí ahorita las retomamos. ¿Quién más? Anaí, ¿cómo le responderías a Fanny? Pues yo no tengo mucho conocimiento como lo que acaba de compartir el señor Juan Carlos Molina, Mi señor eh, esposo. mi señor esposo. Eso es. Este, no sé, yo siempre he creído que Dios pues tiene su momento perfecto y cuando Él cree que ya ese es el momento, empieza a proveer, va dando lo necesario y al final, aunque no sea de momento en abundancia, creo que en algún momento así será. Ok. Bien. Vamos rápido. A ver, vamos a Proverbios capítulo 11, verso 25. Vamos a ver para mí es una de las, ahora sí que en mi opinión, una de las claves que tenemos ahí para dar respuesta. Y ahorita ya tienes derecho de réplica, Stephanie, para tú decir lo tuyo. Vamos a leer esto. ¿Quién lo busca ahí rápido? Yo no Proverbios 11, traigo Biblia, porque 25. o traigo Biblia, o traigo hijos, o traigo comida, o traigo... Está bien, ya. Hoy te damos chance. Pero ahí va Alejandro, Proverbio. 11, 25. 11:25. 11, 25. Dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Así es. Fíjense bien, ¿qué es lo que nos hace falta? En una palabra es ser agradecido. El agradecimiento y en esta parte, ser generoso. ¿Quién es el más generoso de todos? Dios, claro, tan generoso que envió a su hijo, no estimó nada, sino que dio a su hijo. Pero de ustedes, vamos a verlo físicamente. ¿Quién es el más generoso de ustedes? Alexis, Alejandro, en este caso Fanny, Juan Carlos, Anaí, Sol, que está por ahí. ¿Quién es el más generoso de ustedes? Todos. ¿Quién sabe? Cañón. Todos o ninguno, al Juan no. parecer. Eso es lo que Juan me no. estoy dando cuenta. Me están recordando a mis alumnos siempre, les pregunto, nada más se ríen, aprietan los labios, voltean hacia otro lado para que no les preguntemos. Pero miren, es cierto, una parte fundamental, todos hemos pasado por situaciones que pareciera que nuestra economía está muy mal. Pero fíjense algo claro, aún en el peor de los tiempos que podemos recordar, no nos ha faltado lo fundamental, que es un lugar donde dormir
ya sea con amigos, con familia, con todo, un lugar donde comer, que comamos y sobre todo el vestido. ¿O nos ha faltado eso? No, jamás. Lo que a veces pasa, y este sistema en el que vivimos, lo único es que nos crea falsas necesidades. Pues es decir, no hay esas necesidades. Porque fíjense en esta pandemia, ¿cuántas personas con lo que tenemos hemos estado viviendo, no hemos gastado en cosas que no necesitamos? Y pareciera que nos rinde más el dinero. La administración, que es otro punto donde creo, a menos en México, tenemos muchos problemas en la administración, me incluyo, todos, es donde tenemos ese problema de la economía. No somos administrados. Y si me voy todavía más profundo, no ponemos nuestras finanzas en orden, reconociendo que tenemos que ser agradecidos con Dios y darle también, para extender su reino, esa parte. Algunos pueden decir el 10%, otros yo les digo mínimo es el 10%, otros pueden decir como los judíos el 22.5% de lo que ganan, otros pueden decir que X cantidad. La cantidad no es lo importante, sino es la actitud con lo que hacemos eso. Por eso el agradecimiento es lo fundamental para poder tener unas buenas finanzas. Y, por supuesto, una frase que me gusta mucho decir es, cuando nos hace falta o pensamos que no tenemos el dinero suficiente, ¿qué es lo primero que decimos? Dios, ¿por qué estoy tan amolado ahora? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué tengo esto y el otro, esta necesidad? Pero cuando tenemos alguna solvencia más o menos bien, o un extra que nos cae, ¿cuántas veces ustedes le han dicho a Dios, ¿por qué hoy tengo más? ¿Alguna vez le han dicho eso a Dios? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer con esto? No, pues me voy de vacaciones, me voy acá, me voy. No, se trata de ser generoso. Si tengo un excedente, ¿a quién voy a bendecir o a quién voy a ayudar? Porque donde ustedes viven a su alrededor, hay mucha gente que necesita. ¿Y por qué no han volteado ellos cuando hay ese exceso? Entonces, solamente esa administración. Pero bueno, eso nos vamos a ir después. Tenemos una lección para eso. Seguimos entonces. Alexis, ayúdanos a leer con los siguientes dos parrafitos. Para Jesús. Aunque no mencionen nombre, estos fueron escritos para que nosotros pudiéramos reconocerlo y reconocer que en él está la vida. Regresamos a la parte de Jesús. Jesús, cuando no teníamos ese entendimiento de quién era Jesús, nos comportábamos como estos que se encontró en el camino y le echaron bronca, ¿verdad? Pero hoy tenemos que reconocer que solamente en Jesús está la vida, está todo lo que tenemos. Siguiente, Alexis, por favor. Las escrituras apostólicas es atestiguar que Jesús es la persona de quien hablaban las escrituras proféticas. Es el Mesías. Las escrituras apostólicas no existen para reemplazar a los escritos proféticos, sino para complementarlos, confirmando su validez mediante el testimonio de la vida de Jesús. Y fíjense bien, aunque aquí dice que es para complementarlos, yo me gusta decir que el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento, o las escrituras apostólicas es la interpretación de las escrituras proféticas. Por eso cuando de repente les dejan leer Génesis, porque es parte del manual, ¿no? Pero cuando les dejan leer otras partes de la Biblia, yo lo primero que les recomiendo es váyanse a leer Juan y de ahí arrancamos todo el Nuevo Testamento, porque es la interpretación del anterior. Si no, nos vamos a aburrir rápidamente cuando leamos todo lo que está en las escrituras proféticas. ¿Seguimos, Alexis? Sí. Los escritos proféticos mencionan, aunque vendrá de ciertas características, y los escritos apostólicos declaran que aquella persona ya ha llegado y que se llama Jesús de Nazaret. Los apóstoles fueron testigos de que Jesús cumplió con las características, pues lo vieron, escucharon y con sus propias manos lo tocaron. Ok, fíjense bien, vamos un poquito despacio porque solamente es para la mecánica. La siguiente semana
Ustedes ya van a llegar leídos toda la lección 2 y nos vamos a ir más rápido. Ahorita solamente es toda la guía. Entonces, fíjense, vamos a ver lo que dice primera carta a Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos, Alejandro, por favor. Ay, espéreme, pastor. Es que no me aparece eso. Ahí Ahí está. está. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado. Y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Ok, y fíjense bien, aquí lo único que estamos viendo es que Juan está escribiendo precisamente hablando de la palabra de Dios, es decir, de Jesús, que todo lo que hemos leído nos va a llevar a esta parte. Dice, podamos participar plenamente de la alegría. Cuando Juan Carlos, Stephanie, Fanny, Ale, Alexis, Anaí, Sol, conocieron de Jesús, por supuesto nos llenó de mucha alegría ver que hay una nueva vida que podemos disfrutar y que tenemos que ir aprendiendo. Decíamos, parte de este pequeño discipulado es para que nosotros recordemos que no están solos y que aquí podemos platicar, podemos dar nuestras opiniones y que lo único que nos va a centrar es tratar de interpretar la Biblia como Jesús la interpretaba, no con una denominación, no con una carga ya que tenemos de todo lo que hemos aprendido, sino esforzarnos por ver las cosas como Jesús las quería decir. Eso es muy difícil, créanlo, es muy difícil porque siempre vamos a meterle de lo que hemos aprendido. Y van a ver, conforme vamos avanzando, va a haber muchas dudas de lo que hemos oído o de lo que no hemos oído, ¿verdad? Entonces, vamos ahora, Juan Carlos, ayúdanos, vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 1, 16 al 21. Dice, pero no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y fíjense, cuando dice, no estábamos inventando cuentos ingeniosos, tendríamos que pensar cuántas veces hemos escuchado esos cuentos o fábulas que de repente, lejos de motivarnos, nos desaniman. ¿Cuántos mensajes, predicaciones, o que alguien llegue, Dios me dijo esto y el otro, y de repente nos confunde? Ustedes tienen cierta madurez ya, pero aún así corremos riesgo en un momento que estemos distraídos, que estemos por otro lado, que sí nos convenzan o simplemente nos llenen de estos cuentos y podamos caer. Ustedes han visto y han vivido muchas cosas de este tipo. ¿Se acuerdan alguna? A ver, platíquenme, ¿quién se acuerda que alguien les haya, en nombre de Dios, les haya dicho alguna cosa rara? ¿Que haya dicho qué?
alguna cosa rara, así como que Dios me dijo esto y nada más era para sacar provecho de algo. Y tú, pastor. Abrieron un grupo porque Dios les dijo. No, no empecemos con eso, de otras cosas. Por ejemplo, apenas vi un meme, que bueno, no fue un meme, una cosa que pusieron de lo de Halloween y eso. ¿Sí? Y una persona dijo, o sea, utilizó un versículo bíblico para justificar que estaba bien la celebración de los muertos y utilizó el de que ¿cuál es este versículo que explica que los vivos, los muertos lloren a sus muertos y toda esta historia? Uh-huh. Y entonces utilizó fragmentos como, pues quién sabe cómo lo armó, de tal manera que justificó el hecho de que estaba siendo parte de la celebración, porque pues estaba permitido y que casi te había salido de la iglesia antes de la explicación, y estuvo increíble armado su argumento, porque sí agarró cachitos que pudieras leerlo y decir, caray, o sea, ¿será? Claro. Eso es importante lo que dice Vani, porque nuevamente, esta frase a lo mejor ya la escucharon, siempre que utilizamos un texto como pretexto, vamos a poder interpretar cualquier cosa. Sin embargo, tenemos que leer todo lo que está, el contexto que está, a dónde nos lleva, y jamás, esa es una regla, jamás se debe de contradecir con otro versículo. Es decir, si nosotros queremos forzar la escritura, sí se puede forzar, pero ¿quién creen que va a lograr engañar? ¿O a quién va a engañar? Pues a los que no tienen este conocimiento. Por eso es importante que aprendamos y sepamos leer. Entonces, aquí es donde tenemos este punto. La última dice, jamás, dice, ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Es decir, fue el Espíritu, o es hasta el momento el Espíritu Santo quien nos impulsa a discernir qué es lo que tenemos que vivir. ¿Sale? Ahorita vamos a seguir adelante, nos va a ayudar todavía. Vamos a leer, me voy a brincar un poquito, si no nos va a dar tiempo, pero bueno, sí, si no, nos seguimos. ¿Quién nos tocaba leer? Anaí. Por favor, el autor. Por ahí está conectado Dani. Si quieres prender tu cámara, está bien, para que te veamos. Anaí, si nos ayudas a leer, por favor. Ay, ya estoy leí y no me había dado cuenta que tengo el micro apagado. Perfecto. Perdón. Estamos aprendiendo, así que no te preocupes. Ay, disculpen. Lo bueno es que estaba apagado, porque el problema es cuando está encendido y decimos cosas raras. Sí. Y Anaí ya en el apocalipsis. De hecho, sí, ya había llegado Apocalipsis 1. Ok, no hay problema, Perdón, vamos, seguimos, ya no iba. te preocupes. Dice, el autor de esta carta deja claro que él es testigo físico real de que Jesucristo es el Señor Dios y se apoya en las escrituras proféticas, confiando ahora más en ellas. Indica que las escrituras proféticas son palabras de hombres inspirados por el Espíritu Santo. Estas palabras no deben ser interpretadas de muchas maneras, sino con el fin de que podamos entender la revelación de Dios en Jesucristo. El último escrito del grupo apostólico empieza de esta manera. Apocalipsis 1, 1a. Esta es la revelación de Jesucristo. Síguele. La revelación de Dios se centra en la persona de Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Para el discípulo de Jesús, la Biblia es una recopilación de textos cristocéntricos, puesto que los escritos proféticos antes de él hablaban de él, y los escritos apostólicos después de él también hablaron de él. Las escrituras apostólicas también demuestran que Jesús de Nazaret es la última y máxima revelación de Dios. Así es, y aquí es donde se centra el mensaje.
La máxima revelación de la Escritura siempre va a apuntar ¿a quién? A Jesús. No va a haber nada fuera de eso. Todo desde Génesis hasta Apocalipsis va a señalar a Jesús. Cuando señala a otra cosa, a otra persona, a un apóstol, a un profeta, a un tengan cuidado. Todo va centrado a Jesús, todo va a apuntar a Jesús. Por eso dice que es la máxima revelación de Jesús. Y miren, vamos a leer por ahí, Alexis, ayúdanos, Hebreos. Hebreos 1:1-2a. Hace mucho tiempo Dios ya habló muchas veces y diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, este es el versículo que tenemos que aprendernos de memoria. Dios nos ha hablado hasta este momento, la revelación máxima va a ser Jesús. Es decir, todo lo que podamos aprender de Él y vivir como Jesús nos va a ayudar precisamente a cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Seguimos leyendo Ale, por favor. La llegada de Jesús determinó un cambio entre el pasado, otro tiempo, y el presente futuro, postreros días, demostrando que Dios ya no se revela mediante profetas, sino que desde entonces y hasta el fin, Dios se ha revelado por el Hijo, Jesús el Cristo, del cual todas las Escrituras hablan. Por tanto, la Biblia es el recurso más importante para conocer a Dios y ser un discípulo suyo. Así es, sigue. Los escritos apostólicos tienen un segundo uso importante, y es que hablan también de quienes somos nosotros, ya sea sin Cristo o en Cristo. Estos textos están llenos de descripciones de los que están sin Cristo, como éramos sin Cristo o como somos ahora en Cristo. Entre más conocemos las Escrituras, más conocemos a Cristo y a nosotros mismos. Así es. Y fíjense bien, esta es una pregunta sencilla. Ustedes, cada uno de ustedes, ¿están en Cristo o sin Cristo? En. Ok. Fanny, en. Alejandro. En. Alexis. En. Juan Carlos. En. Anaí. En. Ok. ¿Quién más está por ahí? Como vi el meme ese en internet, ¿no? Parece una sesión espiritista. ¿Estás ahí, Sol? ¿Estás ahí, Daniel? Sí, en Cristo. En Cristo, ok. Daniel. Sí, también en En Cristo. Cristo, ok. Y fíjense por qué. Acabamos de leer aquí que Dios hoy ya no se revela a través de profetas. ¿Quién es un profeta? ¿Conocen profetas ustedes? Pues sí. ¿Quién? Yo tengo dudas ahí. A ver. O sea, es específicamente, bueno, vamos a hablar con toda la apertura que sea posible, Así considerando es. que somos personas maduras y que conocemos algo de Dios todos. Correcto. Creo que existen entre muchas, dos grandes posturas acerca de la profecía. La primera, en una parte del protestantismo, en donde, más allá del asunto de la profecía, la gran discusión puede ser la subsistencia de los dones del Espíritu manifiestos sobrenaturales. Ajá. Claro. Como son las lenguas, como es la sanidad, como es la profecía, etcétera, etcétera. Y la otra parte, la que sostiene, no nos metamos en quién, cómo, cuándo, dónde o por qué las denominaciones, simplemente en que la otra sostiene que el tiempo de esa clase de manifestaciones terminó. Tuvo su tiempo, tuvo su momento con los apóstoles, y una vez muertos estos, entramos a una etapa de silencio. Okay. Así como existió entre el último libro profético, más bien el último profeta precristiano como tal, y Cristo, que fueron, no me acuerdo si 400 años, una cosa así, hubo silencio, seguimos en un tiempo de silencio. Ahora, siendo estas las posturas, la verdad es que no tengo la menor idea. Okay. Yo ubico y conozco gente
que se considera profeta o que al menos, más que considerarse profeta, porque yo sí, eso sí no creo. Yo no creo en que Dios agarre a alguien y le diga, ahí está usted instituido como profeta para siempre. Pero sí creo que sigue existiendo alguna revelación de Dios hacia algunas personas en particular. No creo necesariamente que esta revelación deba ser comunicada como una palabra de Dios genérica específica. Es decir, Dios me dijo que te tenías que casar conmigo y ahora te casas. Yo no creo en eso. Ajá. Correcto. Sin embargo, sí creo que la comunicación con Dios de maneras claras aún subsiste, no solo en la Biblia, sino a través de la oración y sí de cierta clase de manifestaciones. Pero bueno, ese es mi punto de vista y sí me gustaría conocer qué dice la Biblia al respecto. Perdón por este Correcto. chorazo mareador. No, Disculpen no, ustedes. está perfecto, porque miren, tenemos que analizar las posturas, pero como acabamos de ver, tenemos también que interpretar qué dice la escritura, porque a mí se me ocurre que yo, como dice Juan Carlos, digo, no, a mí yo soy el último profeta y ahora hacen lo que yo digo, mis chicharrones truenan y se acabó. ¿Y de dónde? ¿De dónde voy a sustentar esto? Por supuesto, sería una tomada de pelo, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra. No Claro. es así. Sin embargo, regresamos al punto del profeta primero. Si hemos visto que la revelación, la máxima revelación es en Jesús, ¿qué más podemos hablar de Jesús? Sino lo que está en ¿dónde? En la Biblia. Fíjense, ahí partimos desde ahí primero. 2, si alguien se autodenomina profeta, bueno, tendríamos que escuchar su postura o de dónde es su interpretación, porque un profeta en la Biblia va a ser, al menos ya en ese tiempo, es aquel, en nuestro momento sería el predicador, a secas. Es aquel que trae un mensaje de parte de Dios para su pueblo, pero sin ser particular. Tú, Juan Carlos, estás en esto. Jamás. Dios va a hablar a través de su palabra a todo el mundo y tiene que ser personal. Creo que ya se va a cortar.